Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver una aplicación a una patología relativamente grave de lo que vimos en la clase de conexionismo de Pavlov. Vamos a ver el caso que denominamos María, que es una situación de asma aprendido y que vamos a desglosar en dos presentaciones. En esta primera vamos a hacer un diagnóstico en función de los conceptos teóricos que vimos en el conexionismo pavloviano, y en una segunda parte, en otra presentación, vamos a ver el abordaje terapéutico en función del condicionamiento operante. El consiste en lo siguiente. En septiembre del 95 viene a la consulta una paciente María, de 27 años, soltera, que reside habitualmente en Dolores, provincia de Buenos Aires. Vive con sus padres, trabaja de administrativa y dice padecer crisis asmáticas desde niña. Desde los 4 años padeció catarros, bronquitis frecuentes con tos, expectoración y respiración dificultosa. Fue diagnosticada de bronquitis asmática y tratada a lo largo de su vida con todo tipo de fármacos antiasmáticos: teofilina, beta-adrenérgicos, corticoides, antibióticos. También recibió vacunas, gamma-globulina, aerosol terapia, etc. Se le han hecho pruebas de sensibilidad cutánea, dando reacción positiva a 2 alergenos: hongos y plumas de aves. Las crisis consisten en tos seca, picazón de garganta, disnea con sibilancias y expiración prolongada. En resumen, una típica crisis asmática. Quiero comentarles algo aquí, si ustedes me permiten, porque probablemente muchos de nosotros tenemos una representación de que el asmático lo que no puede hacer es tomar aire, y en realidad la crisis asmática lo que no permite es que la persona elimine el aire de los pulmones. Es decir, lo que la persona no puede es expirar, sí puede aspirar, pero es como que se va inflando, pero nunca tiene la posibilidad de eliminar, de sacar el aire, le cuesta muchísimo. Por eso es que las expiraciones son prolongadas. En la actualidad, esta paciente, desde hace semanas en esa actualidad, presenta crisis diarias de 10 horas o más de duración, prolongándose a veces durante varios días con mala respuesta al tratamiento corticoide. Presenta además insomnio, jaquecas y ha perdido 5 kilos de peso. Nunca ha presentado insuficiencia cardíaca ni ha precisado ingreso hospitalario por causa de las crisis. Su función respiratoria es normal, habiéndosele diagnosticado en una ocasión anterior signos de un ligero efisema pulmonar. Refiere que hacia los 6 o 7 años se cayó entre unas rocas muy próximas al mar, quedando atrapada sin poder salir. A partir de entonces comenzó a presentar más cantidad de crisis diarias de asma. El ambiente familiar está constituido, según su narración, esto es una anamnesis, de padres severos y rígidos. Se sienten muy dependientes de ellos, aunque sus relaciones no son satisfactorias. Hay frecuentemente discusiones en la casa entre el padre y la madre. La madre es protectora, se desvive ante cualquier dificultad respiratoria de la hija y se muestra muy angustiada por el curso de la enfermedad. En cuanto a las relaciones sociales y laborales, María trabaja como administrativa, su trabajo le satisface y trata de promocionarse. Tiene bastantes amigos. Ahora, tanto sus amigos como su familia la consideran algo rara. Últimamente, coincidiendo con la agravación de sus crisis, ha roto su noviazgo de 2 años de duración. En cuanto a los miedos, le produce gran ansiedad los lugares cerrados, oscuros, estrechos, altos, algunos animales, la sangre, la idea de tener un ataque asmático, la sensación de palpitaciones,
los transportes públicos, etc. Tiene con frecuencia ideas obsesivas referidas a sus crisis y al mismo tiempo tiene miedo a enfermar mentalmente o incurablemente. En realidad se encuentra desesperado por el curso de su enfermedad. Ciertamente es para estarlo. Esta chica está muy grave. El análisis conductual nos refiere que las crisis asmáticas en la actualidad suelen presentarse más de noche que de día, más en sitios cerrados, oscuros, polvorientos o sucios. No le ocurren estos ataques ni en el campo ni en la playa, pero sobre todo aparecen en las discusiones familiares, siendo en este caso los ataques mucho más intensos. En general, pues, los accesos ocurren ante situaciones temidas, interrumpiéndolas y evitándolas. Al mismo tiempo, tanto los catarros como las propias crisis han sido objeto de gran atención y preocupación familiar, especialmente por parte de la madre. La hipótesis explicativa global que aquí se enarbola es la que emerge de las ideas de Turnbull, quien ya en los años 60 entiende que este tipo de pacientes se pueden explicar desde la hipótesis de asma psicógena, un asma infantil, probablemente de etiología alérgico-infecciosa, que se asocia a diferentes estímulos ansiógenos, actuando como respuesta de evitación en las situaciones de ansiedad y de tensión. El medio ambiente, fundamentalmente el familiar, ha modelado y reforzado esta respuesta. Una esquematización de lo que le sucede a esta chica según esta teoría. Cuando estamos en un contexto tan complejo como el que acabamos de leer, generalmente uno tiende a enarbolar muchas hipótesis. Sin embargo, ubicándonos desde una perspectiva conexionista pavloviana, lo primero que tenemos que observar es, de todo lo que leímos, ¿dónde está el estímulo incondicionado? Bueno, el estímulo incondicionado está allí en donde esta persona dice, refiere o el médico refiere, que da positivo a hongos y a plumas de ave. Es decir, que hay dos alergenos, esto es, estímulos no condicionados, estímulos incondicionales, que producen una respuesta incondicional de tipo asmática. Entonces, primer dibujo general. Esos estímulos incondicionados, y se sabe que particularmente en el asma es así, suelen fácilmente quedar condicionados por apareamiento a una miríada de estímulos condicionados o de señales neutras del ambiente que acompañan la situación en la cual se desencadena la crisis. Esto es, además de los alergenos, la humedad, las infecciones, los lugares, rápidamente pueden quedar condicionados para producir una respuesta condicionada asmática. En este caso, además, avanzando sobre la perspectiva operante, podemos advertir que cuando esta chica hace sus ataques de asma, recibe un reforzamiento negativo que tiene que ver con la evitación, ya que los padres dejan de discutir y por lo tanto se les suprime un estímulo adverso, algo que la hace sufrir, y por otra parte recibe el refuerzo positivo de la madre que interrumpe la discusión con su padre y se acerca a ella para ofrecerle protección y cuidado. Luego, si este aspecto, que sería el más general, lo encadenamos con un recuerdo de los 6 o 7 años de edad, que es cuando ella tuvo una caída en las rocas y quedó atrapada sin poder salir. Allí, en la figura B, podemos ver esquemáticamente que ha habido una situación de estímulo incondicional, que es la caída en las rocas, que produce un reflejo incondicional de dolor y de temor, es decir, uno se cae, se lastima y le duele y tiene miedo. Y de todo esto es incondicional.
Lo que es una señal neutra es lo que sean sitios cerrados, que sean oscuros, que sean altos, que sean rocas, que sean, inclusive fíjense que podría ser que sea en la playa y sin embargo no refiere luego un condicionamiento a la situación de playa, todo lo contrario, allí no le produce. Esto seguramente debe haber pasado más bien en la montaña. Sí, no lo dice. Debe haber sucedido en algunas rocas, en algún cerro. La cuestión es que a partir de allí queda condicionado una respuesta de temor a sitios cerrados, oscuros, altos, donde, sugiero, generalmente además hay hongos, porque esos sitios cerrados, oscuros y altos normalmente son húmedos y también tienen diferentes tipos de humedad y de líquenes. Entonces, es probable que lo que haya sucedido con esta mujer es que en circunstancias en las cuales se necesita este condicionamiento aprendido, es decir, un estímulo condicionado X aprendido que genera una respuesta condicionada de ansiedad, fortuita y repetidamente se ha apareado con una respuesta condicionada asmática, la que a su vez recibió el refuerzo positivo de la atención y cuidado por parte de su madre y el reforzamiento negativo por la eliminación del estímulo ansiógeno, que es la discusión entre los padres. Es decir, que aquí, en algunas circunstancias, esto es una suposición, es hipotético, no lo podemos comprobar, pero es bastante plausible que esto se haya producido hasta de alguna manera soldar el enlazamiento entre un estímulo condicional de humedad y una respuesta condicionada asmática. La situación se complejiza por los fenómenos propios de la generalización del estímulo y generalización de la respuesta que vimos en la clase anterior. El estímulo por generalización produce siempre la respuesta condicionada de ansiedad, pero esta a su vez está fuertemente enlazada con la respuesta condicionada asmática. ¿Se imaginan que cuando una persona tiene 10 horas de ataque diarios, su sistema adrenérgico bronquial está absolutamente alterado? Por lo tanto, facilita que cualquier respuesta de ansiedad pueda promover una respuesta asmática. Si a eso le sumamos que cada vez que se produce la respuesta asmática se recibe el refuerzo positivo de atención y cariño, y si hubiese una discusión entre los padres se evita la estimulación ansiógena, generamos un circuito de difícil solución que en el plano, digamos, tiene su correlato en el plano ideativo. Aquí sería en el lugar donde está la flechita que sube esta ansiedad, que es donde empieza a participar una señal mínima del ambiente, genera además el recuerdo, la evocación de la inminencia de una crisis y por lo tanto la circunstancia ideativa empieza a tener miedo de tener una crisis, miedo de morirse, miedo de quedarse sin aire, es decir, empieza a condicionarse el segundo sistema de señales y potencia aún más este complejo sistema que se ha montado en esta chica. Bien, esta entonces es la hipótesis general de lo que ha pasado con esta niña y les recuerdo que la tengan a mano para cuando en el próximo bloque veamos cuál es el abordaje terapéutico propuesto. Fundamentalmente este gráfico les va a ser de utilidad. Nos vemos en la próxima.